Bueno, tengamos muy buenas tardes, que el Señor nos bendiga a todos, seamos bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a escudriñar su palabra. Quiero invitarles que abra su Biblia en Hebreos, en el capítulo 4, versículo 14. Hebreos capítulo 4, versículo 14, del 14 al 16. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16. Si ya lo tenemos, puestos en pie, le damos lectura juntos a la palabra de nuestro Dios. Y si no lo ha encontrado, no se preocupe, que ya se lo van a poner ahí en la pantalla. Espero. Capítulo 4, versículo 16. Muy bien, lo leemos juntos y dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Que nuestro Dios añada bendición a su palabra. Podemos tomar nuestros asientos, mis estimados hermanos. Hay algo que en algún momento hemos mencionado y vale la pena que lo tengamos muy presente. Y es que Dios, escúchame esto, Dios tiene mucho más interés en estar en comunión con nosotros que tristemente nosotros para con Él. Dios está mayormente interesado en estar en comunión con nosotros. Tanto así el interés de Dios que el primer paso para que nosotros tuviéramos comunión con Él lo dio Dios, hermano. Lo dio Dios. Imagínense que nosotros tuviésemos o pasáramos por una condición de necesidad tan fuerte, Dios mediante que no pasaremos por allí. Pero imagínense que lleguemos a una condición de necesidad tan fuerte, que de repente llega, hablemos de la noche, llega la noche, hermano, y no hay alimento en casa. Y no hay alimento en casa. Y de repente usted tiene quizás algún amigo, algún pariente de suma confianza, y usted decide, pues, llamarle o mandarle un WhatsAppito, ¿verdad? Usted le mandó un WhatsAppito y le dijo, mira, no tendrás, qué sé yo, algo por allí porque no tenemos para cenar. Me da vergüenza, pero no tengo para cenar. ¿Tendrás ahí un par de tortillas, un par de panes, unos huevitos, qué sé yo? ¿Tendrás algo allí? Unas 2 libras de carne, algo que te haga estorbo. Entonces, imagínese usted que esa persona, su pariente, su amigo, le diga, pues mira, fíjate que efectivamente aquí tengo pan francés, tengo unos tamalitos calientitos, tengo queso, mira, aquí hay. Así es que no te preocupes, que hambre, o mejor dicho, no te vas a ir a dormir con hambre, ni vos ni tu casa, ni vos ni tu familia. Podés venir a traerlo. Y usted le responde, y no me los podés venir a dejar. Dígame usted, ¿qué cree usted que pensaría esa persona, por muy amigo, por mucho afecto que le tenga? ¿Qué cree que va a pensar, hermano? ¿Qué cree que va a pensar? Lo más probable que va a decir, vaya, limonero y ¿cómo? Y con garrote. ¿Alguna otra cosa? ¿No se te antoja un tu licuado? ¿No quieres que te lleve también? Y parecería, bueno, no es que parecería, perdón, sería algo de muy mal gusto llegar a esa condición.
que alguien que quiere apoyarnos y nosotros todavía le digamos, no, pues venga usted a dejármelo. Imagínense que no fuera alimento, imagínense que fuese dinero. Mira, fíjate que necesito $50 para mañana. Y me da vergüenza, pero no tengo a quien más molestar más que a vos. Y que la persona le diga, pues no, no hay problema, mira, yo no tengo pues en abundancia que me sobre, pero por ayudarte no hay problema. No hay problema. Puedes venir y no me los puedes traer. O mandámelos con alguno de tus hijos. Otra vez, ¿verdad? Que la condición sería fea. Ahora, pongámoslo en el plano espiritual. ¿Quién necesita de quién, hermano? ¿Dios necesita de nosotros o nosotros necesitamos de Dios? ¿Y quién muestra más interés, hermano? Dios. Imagínense cómo son las cosas. Nosotros sumamente, y si quiero otra palabra, urgentemente necesitados de Dios. Y nosotros nos hacemos los difíciles, hermano. Y Dios interesado en nosotros. ¿Y sabe qué tanto es el amor de Dios? Pongámoslo en el ejemplo que mencionábamos. Que usted le pide el favor a Dios y todavía, si usted le dice a Dios, me lo puedes venir a dejar. Mire, Dios lo haría, hermano. Pero ¿sabe qué tan complicada es la condición del ser humano? ¿Sabe qué tan complicada es nuestra condición? Que aún, hermano, Dios habiéndolo hecho todo, nosotros continuamos siendo groseros para con Él. Continuamos siendo así. Tanto así que, hermano, Dios tuvo que plasmar en su palabra, para mostrar el interés que Él tiene por nosotros, plasmó lo siguiente y dice, fíjese bien, versículo 14. Por tanto, teniendo, como dice, hermanos, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es? Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Ahora, quiero explicarle brevemente. Ya hemos mencionado en otras oportunidades que Hebreos tiene mucha referencia antiguo testamentaria. En otras palabras, para comprenderlo, tiene que remitirse a muchos aspectos, hermanos, que se desarrollan en el Antiguo Testamento. El sacerdocio era algo que en el Antiguo Testamento tenía, digamos, una connotación muy importante, porque el oficio del sacerdote era traer las necesidades del pueblo y presentárselas a Dios. El sumo sacerdote, o como quien pudiéramos decir, el mayor representante o el mayor servidor en el templo, era el encargado de entrar, hermanos, entrar hasta el lugar santísimo y allí presentar la ofrenda, hermanos, a Dios de parte del pueblo, o la expiación de los pecados. Solamente Él lo podía hacer, nadie más, nadie más. Ahora, el problema, y lo explica Hebreos, es que ese sumo sacerdote, hablando del Antiguo Testamento, era ser humano como usted y como yo. Por lo tanto, dice la Biblia, que tenía que presentar una ofrenda para expiación de los pecados del pueblo y de él mismo. Y de él mismo. Entonces, como ser humano, él estaba limitado. Él estaba limitado. Estaba tan limitado que Dios tuvo que establecer el reglamento por el cual tenía que someterse para poder entrar al templo y ofrecer el sacrificio. Dios planteó todo el reglamento. No tiene que estar así, no tiene que estar de esta otra forma, tiene que vestirse así. Todo un reglamento, todo un reglamento. Ahora bien, la Escritura hace la comparación, o Hebreos hace la comparación entre esa representación humana, esa representación terrenal y nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice, por tanto, en otras palabras, hace un énfasis y dice, teniendo en cuenta que tenemos a un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, que no solamente entró en el templo terrenal, que no está limitado a esa condición, que no hay, por decirlo de esta manera, no hay otro intermediario, ¿verdad? Sino que directamente hasta el Padre, dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿A qué se refiere cuando dice retengamos nuestra profesión? Está diciendo, usted siga confiando, siga creyendo en lo que, hermanos, hemos aprendido a través de la palabra
de Dios. O sea, retenga su fe. ¿En qué hemos creído? Hemos creído en que Jesucristo vino a entregar su vida por amor a nosotros y que a través de Él podemos tener, o tenemos, mejor dicho, acceso hasta el trono de Dios. Y eso es lo que enseña Hebreos. Ahora, pero veamos el siguiente versículo. Fíjese bien, esto es lo interesante. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, como dice, hermanos, compadecerse de nuestras debilidades. Podemos hablar de dos cosas. Número uno, podemos hablar de la condición del ser humano. Pregunta y reflexión. ¿Los seres humanos somos comprensibles? ¿Tendemos a comprender a todo el mundo, hermano? A Nantes nos cuesta comprender a los de nuestra propia casa. A Nantes, hermano. A Nantes. Yo no digo que algunos no hagan su mejor esfuerzo por ser comprensivos. Creería yo que sí. Creería que hay personas o hay creyentes o hermanos que se esfuerzan mucho por comprender la condición de los demás. Pero no la condición de todos, hermano. No la condición de todos. Usted puede ser comprensible con una persona, quizás con dos, pero no con todo el mundo, hermano. Hay algo que deberíamos desarrollar nosotros. Dije deberíamos. Se llama empatía. ¿Qué es la empatía? Es la cualidad de poder ponernos en el lugar de la otra persona. Cuando usted aprende a ponerse en el lugar de la otra persona, usted aprende a ser comprensible. Pero seamos sinceros, a veces no queremos estar en el lugar de la otra persona. No nos interesa estar en el lugar de la otra persona. No nos interesa. Y podemos hablarlo desde cualquier punto de vista que usted quiera, desde cualquiera. Imagínese usted, por ejemplo, pongamos un caso. Usted va de compras al mercado. ¿Alguna vez ha ido de compras al mercado? ¿O todos van al súper? O sea, hello. Usted va al mercado. ¿Quién no ha ido al mercado y no ha regateado? ¿Quién, hermano? ¿Quién no ha ido al mercado y no ha regateado? Mire, ¿cuánto vale los tomates? 10 por el dólar. Deme 2 y le llevo. Mire, y esa, qué sé yo, esa piña, esa sandía, ¿qué vale? $3, $2.50, démela. ¿Quién no ha regateado, hermano? ¿Quién no ha regateado? Ahora, ¿por qué lo hacemos? El principio es bien sencillo. ¿Por qué lo hacemos, hermano? ¿Por qué lo hacemos? No me digas porque así aprendí, así me enseñó mi mamá, ni modo. Y cuando no pedía rebaja me decía que era dunda. Hermano, sí tiene que ver mucho la cultura, definitivamente que sí. Pero lo hacemos porque vamos pensando en que, bueno, yo tengo que velar por mis intereses. Tengo que velar por mis intereses. Yo tengo que ver la forma, la manera de ver cómo compro lo más que pueda con la menor cantidad de dinero posible. El fin último es ese. Estoy pensando en mis intereses. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar que quizás el señor, la señora que está vendiendo la fruta o lo que sea, probablemente su hijo necesita un par de zapatos y está con la esperanza que con la venta de ese día va a cabalear para comprarle el par de zapatos a su hijo? Entonces, en lugar de regatearle, mejor le compro de una vez y no le voy a regatear. Uno casi nunca piensa en eso, casi nunca, porque uno solamente se ve desde este lado, ¿verdad? Desde el lado de mis intereses. Casi nunca nos vemos en el lugar de el interés de los demás. Casi nunca. ¿Alguna vez usted se ha peleado con sus hijos por las malas notas? Más que convencido que sí. Más que convencido que sí. ¿Alguna vez usted se puso en el lugar de él o de ella y se puso a pensar, no, pues quizás, qué sé yo, he tenido alguna preocupación? Yo sé que usted va a decir, ¿y qué preocupación va a tener este bicho? No, jamás van a ser igual que las suyas, hermano. Nunca. Pero de que las tiene, las tiene.
Y claro, para usted, en la magnitud de la diferencia, va a decir que es cualquier cosa, pero para él es muy significativo. Para él o para ella es muy significativo. Usted no sabe si de repente, qué sé yo, ¿verdad? Alguna situación que le pudo robar la concentración. Repito, cosas que para los adultos pueden ser triviales, hermanos, cualquier cosa, pero para ellos no lo es. Usted como adulto se le arruina el teléfono, se le arruina el celular, hermano, pasa 3 días sin teléfono y no le da taquicardia. El bicho se le arruina, al mediodía ya está el bicho hasta que se muere. No es lo mismo. No es lo mismo. Usted que sabe si de repente ese día conoció el amor de su vida y por eso se desconcentró. Ay, no, pero puede ser, hermano, puede ser. ¿Sabe? Nosotros es complicado a veces ponerse en la condición de los demás. Ahora, no se sienta mal si en algún momento no lo logramos, porque somos seres humanos imperfectos. No significa que no debemos hacer lo posible por hacerlo. Pero la comparación es bien sencilla. Mi condición humana terrenal versus la condición de Dios. Dice aquí la Escritura, porque algunos ponemos por excusa el no acercarnos a Dios, porque yo soy así, porque yo soy allá, porque no sé qué, porque me siento mal, por esto. Hermano, le dije al inicio, Dios está mucho más interesado en tener comunión con nosotros que nosotros con Él. Él está tan interesado en tener comunión con nosotros que mandó a su Hijo a morir por usted y por mí, conociéndonos plenamente lo que somos, hermano. Ni siquiera lo que éramos, lo que somos. Lo que somos. Entonces, cuando yo pongo excusa para no acercarme a Dios, para no tener comunión con Él, entienda que esa excusa no tiene otro argumento más que el desconocimiento de quién es Dios, hermano. El desconocimiento de quién es Dios. ¿Por qué razón? Porque le dije, porque a diferencia de nosotros, que podemos hacer un esfuerzo por ser comprensibles, por ser empáticos, pero si hay alguien que nos comprende plenamente, es nuestro Señor, y dice de la siguiente manera: porque no tenemos un sumo sacerdote, mire, como dice, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. O sea, cualquier argumento que usted pueda poner para no acercarse a Dios, para Dios no es válido, hermano. Para los seres humanos quizás, para Dios no es válido. Para Dios no es válido. No lo es. Imagínense que pongamos nosotros, repito, excusas. Mire, yo no me acerco a Dios porque es que yo soy un gran pecador. Y Dios le va a decir, ¿y qué sorpresa es esa? ¿Qué sorpresa es esa? ¿Cómo que si no te conozco desde el vientre de tu madre? Es más, desde antes que fueras concebido ya te conocía, pues. ¿Qué sorpresa es esa? Usted conoce, bueno, no vaya a codear a nadie por si está cerca suyo. Usted conoce a alguien que todo el tiempo anda con hambre. Sí. Si usted conoce a alguien que todo el tiempo anda con hambre, de repente van caminando, o se sientan en algún lugar, o andan comprando, o andan haciendo cualquier cosa, hermano, y de repente le dice, tengo hambre. Y usted le queda viendo y dice, qué sorpresa. Les voy a contar, pero charro, entre nosotros nomás. Yo tengo un par de bichos, usted, que en la casa nunca les da hambre. Saque los media cuadra de la casa, ya tienen hambre. Ya tienen hambre. Olvídese. Olvídese. Mira, te voy a llevar al dentista, bicho, vení para acá. Sale del dentista con hambre. Como quien dice, a estrenar lo que me acaban de hacer. Mira, te voy a ir a comprar una camisa. Tengo hambre, pues hartate la camisa. Digo, usted después de que te compre la camisa. Entonces, como yo ya me los puedo, cada vez que vamos a salir por cualquier cosa, de repente yo no les digo nada. Ya sé que me van a decir, tengo hambre. ¿Y qué noticia nueva es esa?
Qué cosa más sorprendente que tenga todo el tiempo andan fuera de casa, todo el tiempo andan con hambre. Entonces imagínense usted, ponga usted cualquier excusa delante de Dios, cualquiera, hermano, cualquiera. Es que yo no me acerco a Dios porque soy muy malo, Dios va a decir gran cosa. Si no Judas anduvo conmigo, pues ¿quién vas a ser vos para decirme que no puedes estar cerca de mí? Es que mire, yo soy un gran mentiroso y te conozco. Mosco, le va a decir Dios. Si ya sé que sos mentiroso, yo no te cierro la puerta. Es que mire, soy un gran sinvergüenza. Cosa nueva me estás diciendo. Si ya sé que sos sinvergüenza, igual no te cierro la puerta. Hermano, qué cosa más maravillosa, porque la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, ¿qué dice? Compadecerse de nuestras debilidades. Cualquiera sea su condición, hermano, Dios no le cierra la puerta. Los seres humanos podemos ser, en cierta medida, hasta rencorosos, hermano. Los seres humanos podemos tener poca tolerancia en algún momento. Pero la condición de Dios es diferente, la condición de Dios es distinta. Es tan diferente que nuestro Señor Jesucristo, bueno, se acercaron a preguntarle a nuestro Señor Jesucristo y le dijeron: ¿cuántas veces debo yo perdonar a mi prójimo? ¿Hasta 7 veces? Le dijeron. ¿Usted recuerda la frase importante, bueno, no importante, enfática, relevante, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo? No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Pongámosla en una condición práctica. Hermano, Dios nos comprende todo el tiempo, conociendo lo que nosotros somos. Conociendo lo que nosotros somos. Dios no le va a cerrar la puerta. Entonces, ¿por qué a veces yo no me acerco a Dios? ¿Por qué a veces yo no tengo una mayor comunión con Él? ¿Por qué yo no puedo estar en una relación más cercana con Él? Porque usted no quiere, hermano, no porque Dios no lo quiera. ¿Quién pone los límites? Nosotros, hermano. ¿Quién pone los límites? Nosotros. Regresemos a la condición doméstica, la condición de casa. No quisiera yo decir quizás en todos los hogares, pero en buena parte de los hogares, creo yo, considero que los padres no ponemos limitante en el alimento de nuestros hijos. Considero yo. Al menos, repito, mi apreciación, no sé el de la mayoría, pero mi apreciación, considero que es así. Yo nunca voy a regañar o voy a llamar la atención a mis hijos porque se comieron la fruta que estaba en la refri. Y no es para que se la coman, pues. Pero habían 3 manzanas y tenían que comer las 3 de un solo. Para mí, sí, y no es para que se la coman, pues. Si mordieron las 3 y le dejaron a la mitad, y si vamos a hablar. Pero si se las comieron, de eso se trata. Yo no voy a permitir que un hijo mío se vaya a la cama con hambre, quedando el pan embolsado, hermano. Yo no lo permitiría. Yo no. Tengo hambre, pues váyase a dormir con hambre, ya se comió medio pan, suficiente por este día. No. Muy diferente es que él o ella se quiera comer medio pan, ¿verdad? Muy diferente. Que generalmente eso suele suceder cuando ya entran a la adolescencia, ¿verdad? Porque ya todo es así, ¿verdad? ¿Vas a comer? No, ¿por qué? No tengo hambre. Nada, quiere parecer figuritas, sí. ¿Cuál es su perfil, su nivel? Nivel fideo. Los boxeadores se categorizan por peso, ¿se ha fijado? Peso gallo, peso pluma, peso lástima. Entonces algunos quieren llegar a ese, ¿verdad? La lástima. Hermano, muy diferente que él o ella ponga sus límites, es muy diferente. Pero repito, en mi percepción como padre, yo no le pondría límites, siempre y cuando esté dentro de lo apropiado, dentro de lo normal, no excediendo la gula ni el desperdicio, ¿verdad? En el plano espiritual,
En el plano espiritual, los límites no los pone Dios, hermano. Los límites los ponemos nosotros. Mire, ¿y por qué no vino al culto ahora? Es que me sentí mal porque la regué. Hermano, todos la regamos todos los días, de diferente forma, de diferente manera. Entonces no es Dios quien le va a cerrar la puerta, somos nosotros. Pero es que me siento un sinvergüenza si voy al culto así. Cosa nueva también, ¿verdad? Hermanos, dice la Escritura, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda, como dice, compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza humana. Gran diferencia, pero sin pecado. Comenzamos hablando de la comprensión y de la empatía. Hermanos, si en algún momento, les dije que los seres humanos podemos tener empatía, podemos ser comprensibles hasta cierta medida. Generalmente solemos ser comprensibles o comprensivos en la condición de una persona, digamos, de alguna condición que nosotros hayamos experimentado. Le pongo un ejemplo sencillo. Cuando una persona nunca ha tenido problemas de alcoholismo, nunca, y viene alguien que está en categoría de alcohólico crónico y que viene hasta temblando porque la cruda lo está matando y le pide una moneda para ir y comprarse otro trago para poder estabilizarse. Cuando alguien no ha pasado ahí dice, sin vergüenza, seguir en la borrachera, quiere este. Pues no te doy nada. Mejor te hago un café amargo. Usted no lo entiende, no ha pasado por ahí. Pero alguien que haya pasado por esa condición, fíjese que no lo piensa dos veces. Claro, viene y lo aconseja y toda la cosa, pero se saca la moneda y se lo da. ¿Por qué? Porque dice, no, yo sé lo que es eso. Hay comprensión. Hay comprensión. Adultos que están o que pasan, digamos, por el centro de San Salvador y se acerca una criatura, se acerca un niño que anda vendiendo XB producto. Muchos adultos compran el producto no porque lo necesiten, sino ¿sabe por qué? Porque se acuerdan que ellos anduvieron ahí también. Y dicen, no, yo me acuerdo. Si cuando no vendía nada, si eran zarandeadas las que me daban. Y lo hacen porque tienen comprensión. Tienen comprensión. Ahora, miren lo maravilloso de Dios. Dice que fue tentado en todo. La gran diferencia, sin pecado. En su humanidad, Él conoce todo lo que usted y yo hemos conocido, conoceremos, o vamos a pasar, o hemos pasado, o estamos pasando. ¿Conoció Dios la tristeza? Por supuesto que sí. Escuchaba un predicador esta semana. Me gustó mucho su interpretación. Es algo que ya habíamos meditado acá y me gustó mucho, porque cuando hablaba de la crucifixión, yo le preguntaría a usted, ¿qué fue lo que realmente, pongámoslo en términos terrenales, qué fue lo que realmente mató a Jesucristo en la cruz del Calvario? No fueron los clavos, hermano, porque los clavos no fueron colocados en lugares, digamos, sumamente vitales. Los pies y los brazos. Nadie muere por eso. Entonces murió asfixiado porque, ¿verdad?, su propio peso. Pues no. El día domingo, en la mañana, mencionábamos algo, para los que vinieron, de que para cerciorarse de que Jesús estaba muerto, dice que incrustaron una lanza en su costado. Y cuando abrieron su costado, ¿qué salió, hermanos? ¿Alguien recuerda? Sangre mezclado con, agua mezclado con sangre, dice la Escritura. Ahora, no era agua como nosotros la conocemos, sino que es la separación de los componentes de la sangre, que solamente se da cuando el cuerpo está totalmente inerte. Eso sucede también cuando el corazón, hermanos, ha experimentado o ha colapsado directamente. Entonces no fue la asfixia, no fue ninguna otra condición de dolor, fue literalmente, hermano,
una condición al corazón por las características que ahí se mencionan, que por cierto las menciona Lucas. Y Lucas de profesión, ¿qué era, hermanos? Médico. Por eso es que en la Biblia nada está por casualidad. Entonces explicaba este predicador, y repito, algo que hemos hablado acá, que el sufrimiento de Jesús no solamente fueron los latigazos, los golpes, las escupidas, las humillaciones. El sufrimiento del Señor fue mucho más que eso. Hubo un dolor fuertemente emocional. Porque todos podemos tener amigos, hermano. Y probablemente tenemos mucha estima por nuestros amigos. ¿Qué pasaría si un día usted se siente traicionado y abandonado por todas aquellas personas que usted estima de gran valor para su vida? Sentiría sumamente mal. Sumamente mal. Ahora, y cuando lo capturaron al Señor, ¿quién se quedó con él, hermano? ¿Quién se quedó con él? Nadie. Pero Pedro lo seguía de lejos. Yo siempre valoro, porque muchos dicen, y Pedro lo seguía de lejos. Yo siempre valoro que aunque sea de lejos lo iba siguiendo. Pero lo negó 3 veces, hermano. Lo negó 3 veces. ¿Andabas con él, verdad? Yo no. No. ¿Te vimos que andabas con él? No le conozco. Pero andabas con él. Hablas como él. No, dijo. Hermano, y eso era más que evidente por la región, por Galilea. Tenía acento galileo. Y dice que comenzó a maldecir para que no lo vincularan con él. Hermano, lo negó. Lo negó. Ahora, ¿no va a entender Jesús su condición emocional? Porque muchas veces nos vamos a la condición física, ¿verdad? Nuestras enfermedades, a las cuestiones económicas difíciles, los conflictos que podamos estar pasando en cualquier área de nuestra vida. Sí, pero también Él conoce perfectamente lo que es el dolor emocional. Lo conoce perfectamente. La desilusión, la tristeza. Lo conoce perfectamente. Por lo tanto, le reitero, los límites los ponemos nosotros, no los pone Dios, hermano. Dios sabe que hay veces que no tiene ganas de venir a la iglesia, Dios lo sabe. Pero usted toma la decisión si venir o no venir. Es que si las cosas hay que hacerlas de corazón, si no mejor no las hago. Esa es una excusa religiosa. Porque si las cosas hay que hacerlas de corazón, entonces el lunes se amanece con ganas de ir a su trabajo, va. Y si no, no vaya, oye. Porque hay que hacerlo de corazón. Oye, bichos, si ustedes amanecen con ganas de ir a estudiar, van. Si no, no vayan mejor. Y tu papá te dice, pero levántate, tenés que ir a estudiar. No me nace en el corazón. Pues te van a hacer en el lomo, lo va a decir tu mamá, ¿verdad? Es lo más probable. Son excusas religiosas, no son, hermano, argumentos espirituales, no lo son. Entonces la Escritura viene y nos dice, hermano, que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y el 16, y esta es la invitación. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuál es la invitación de Dios? Acérquese, hombre. Venga, venga. En nuestra campiña, o en las zonas rurales nuestras, en la ciudad es poco, creo yo. Quizás me equivoque, pero yo lo conozco mucho en el campo. Y no sé si todavía lo practican, pero antes yo recuerdo que la gente del campo se saludaba primero a la distancia, ¿verdad? Primero a la distancia. ¡Ay, fulano! ¡Ay!, le decía el otro. Y la siguiente invitación era, a mí me encantaba, hermano, me encantaba, porque la siguiente invitación, habían 2 formas de decirlo. La siguiente invitación era, venga, comamos. Y eso no lo tome en broma, hermano. Si usted llegaba, le servían. Y la otra pregunta era, ¿ya tomó café?, le decía. Qué cosa, qué pregunta más hermosa esa, ¿verdad? ¿Ya tomó café?, le decía. Sí, le decía el otro. Si no tomemos, le decía. Café, porque en el campo también entraban con ganas al otro, ¿verdad?
No, café. Pero imagínense usted, le decía, me encanta esa invitación. Venga, comamos. Pase adelante, entra a mi casa, siéntese a mi mesa. Compartamos, comamos. Es la misma invitación de Dios, hermano. Dios no le cierra las puertas a nadie. Dios le dice, venga, comamos. Quiero conocerlo, quiero que esté cerca de mí. Quiero mostrarte cuánto amor tengo por ti. Usted decide si entrar o quedarse afuera y decir, no, Señor, gracias, ya comí, y chillándole las tripas. Usted decide si decir, no, gracias, me da pena. Que aguante la cara, menos el estómago, hermano. Dios nos invita y nos dice, acérquese confiadamente. No hasta el patio de Dios, hermano. No hasta la sala de Dios, no. Dice, acérquese confiadamente hasta el trono de su gracia. ¿Es eso posible? Si usted ha conocido a Jesucristo y lo tiene como Señor de su corazón, es posible. Porque usted no entra, siempre hemos dicho, por sus méritos. Usted entra y se acerca y está con Él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso, Señor, en esta noche. Vamos a orar. Padre, buen Dios, esta noche te damos gracias por tu palabra. A través de ella nos edificamos y nos fortalecemos. Gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis estimados hermanos, en esta noche vamos a... El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Invócale de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.